Imagina estar atrapado en un laberinto oscuro, donde los susurros siniestros resuenan en las paredes. O tal vez prefieras enfrentarte a lo desconocido entregando una pizza en una cabaña perdida en el bosque, donde algo terrible espera tu llegada. ¿Y qué tal aventurarte en las montañas, donde el silencio absoluto oculta secretos que podrían devorar tu alma? Hoy, te invito a explorar 3 historias aterradoras, donde los miedos más profundos cobran vida y las sombras se vuelven realidad. Prepárate, porque la oscuridad está a punto de engullirte. La presencia sombría en el hotel de Acapulco. Acapulco, con sus arenas doradas y aguas resplandecientes, era el destino elegido por la familia Sánchez para sus vacaciones anuales. El viaje era esperado con ansias, especialmente por Sofía, una joven de 17 años, hija única de Marcos y Elena Sánchez. Aunque fuera hija única, Sofía estaba acostumbrada a pasar sus vacaciones rodeada de primos y tíos, pero ese año, debido a una reserva de última hora, su familia se quedó aislada en un hotel lejos de los demás parientes. Llegaron al hotel exhaustos después de un largo viaje. El cansancio se apoderó de todos, y la idea de salir a recorrer la ciudad fue sustituida por una invitación a la pereza en la comodidad de la habitación. El hotel, aunque sencillo, ofrecía una vista increíble del mar, y eso fue suficiente para calmar los ánimos. Al caer la noche, Elena sugirió que bajaran a la playa para dar un paseo. Sofía, sin embargo, estaba más interesada en tomar fotos que en caminar por la arena. Con su cámara en mano, decidió acompañarlos, capturando el crepúsculo que teñía el cielo de naranja y púrpura. Después de unos 30 minutos, Sofía sintió el cansancio en sus hombros. Decidió regresar a la habitación, dejando que sus padres continuaran su paseo. Al llegar al hotel, una decisión que parecía trivial cambió el curso de la noche, eligió no cerrar la puerta con llave al entrar. Mejor así, pensó, no tendré que levantarme cuando mis padres regresen. Se tiró en la cama y en pocos segundos, el sueño la envolvió como una niebla densa, amortiguando todos los sonidos a su alrededor. Pero ese sueño tranquilo estaba a punto de ser cruelmente interrumpido. Horas después, la voz susurrante de Elena invadió los sueños de Sofía. Sofía, despierta, la joven escuchó su nombre siendo llamado con una urgencia contenida. Abrió los ojos lentamente, aún perdida entre el sueño y la vigilia, y encontró a su madre al lado de la cama, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos, fijos en la dirección opuesta de la habitación. El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido, y cuando siguió la mirada de su madre, la sangre se le heló en las venas. Allí, junto a la cama donde Marcos dormía profundamente, había una figura encapuchada. Vestida completamente de negro, la presencia sombría parecía ser parte de las sombras que se acumulaban en la esquina de la habitación. Sofía intentó gritar, pero el miedo apretó su garganta como un puño de hierro. La figura permanecía inmóvil, como si estuviera observando a la pareja dormida, esperando el momento adecuado para actuar. El horror de estar atrapada en una situación tan aterradora la paralizó completamente. Elena, al notar que Sofía estaba despierta, se movió lentamente, casi imperceptiblemente, para despertar a Marcos. Su mano temblaba al tocar el hombro de su marido, y la tensión en el aire era casi tangible. Sofía sintió el estómago revolverse mientras intentaba entender cómo alguien había entrado en la habitación sin que ellos se dieran cuenta. De repente, como si una alarma invisible hubiera sonado, la figura encapuchada se giró bruscamente hacia Sofía. La joven sintió su corazón acelerarse, y fue en ese momento que su padre, finalmente despierto, vio al intruso. Con un grito de furia, Marcos se lanzó hacia el hombre, pero la figura sombría reaccionó instantáneamente, corriendo hacia la puerta con una velocidad sorprendente. El sonido de los pies golpeando el suelo de la habitación resonó en las paredes, y en un instante, la figura desapareció por la puerta, dejando a la familia aterrorizada detrás. Marcos siguió al intruso, corriendo por los pasillos del hotel con la esperanza de atraparlo, pero fue en vano. El hombre desapareció en la oscuridad de la noche, como un fantasma que se disuelve en el aire. Elena, todavía temblando, llamó a la policía mientras intentaba consolar a Sofía. Cuando Marcos regresó, sin aliento y con la frustración en el rostro, abrazó a su hija y a su esposa, sintiéndose impotente por no haber podido proteger a su familia de algo tan amenazador. Las autoridades llegaron rápidamente y comenzaron a investigar el incidente. Descubrieron que no eran los únicos huéspedes que habían tenido una noche perturbadora.
Varios otros relatos similares surgieron, describiendo una figura encapuchada rondando los pasillos, probando puertas, buscando una oportunidad para entrar. Al amanecer, la familia Sánchez decidió que no podían continuar sus vacaciones allí. Las imágenes de aquella figura encapuchada flotaban sobre ellos como una sombra que se negaba a desaparecer. Marcos llevaba el peso de no haber capturado al intruso, mientras Sofía y Elena luchaban por apartar la sensación de vulnerabilidad que se había instalado. Salieron de Acapulco antes de lo planeado, pero se llevaron consigo el recuerdo de una noche que los perseguiría para siempre. Las playas soleadas, antes un símbolo de descanso y diversión, ahora eran vistas a través del velo oscuro de la noche en que el miedo encontró un hogar en el corazón de cada uno de ellos. Y así, la familia Sánchez jamás volvió a aquel hotel. Pero, en las profundidades de sus pesadillas, la presencia encapuchada todavía se oculta, esperando el momento adecuado para reaparecer. Si estás disfrutando de este festín de terror, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte las próximas historias que te harán temblar. Dale like si los escalofríos han valido la pena y comparte en los comentarios lo que opinas o si has vivido algo similar. Tu participación es clave para que sigamos trayendo lo mejor del miedo directamente para ti. Escape en el mini golf, la trampa siniestra. Las vacaciones prometían diversión y aventura, pero terminaron convirtiéndose en una pesadilla que nadie podría haber anticipado. Beatriz y Larisa, dos amigas inseparables de 16 años, no podían contener la emoción cuando los padres de Larisa las invitaron a un breve viaje a un parque nacional en las afueras de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Aunque técnicamente era un viaje familiar, Beatriz siempre había sido considerada parte de la familia, así que su presencia fue recibida con alegría. El plan era sencillo: 3 días lejos del caos de la ciudad, inmersas en la naturaleza y disfrutando de cada momento al máximo. Se alojaron en un acogedor hotel situado en una calle concurrida, llena de turistas. En la primera noche, como típicas adolescentes, las dos comenzaron a explorar los alrededores. Mientras revisaban el mapa en Snapchat, Beatriz encontró algo que les llamó la atención: un campo de mini golf a solo unas cuadras del hotel. Una oportunidad perfecta para una noche de diversión inocente. Con una mezcla de entusiasmo y persistencia, convencieron a los padres de Larisa para que las dejaran ir solas, bajo la condición de que regresarían antes del anochecer. Prometieron obedecer y salieron en dirección al campo, charlando y riendo, sin darse cuenta de que la noche estaba a punto de dar un giro dramático. Al llegar al lugar, notaron que el campo de mini golf estaba en condiciones deplorables. La maleza alta y los charcos de agua dominaban las pistas, creando una atmósfera lúgubre y desolada. Pero en lugar de desanimarse, las amigas decidieron que eso solo lo hacía más divertido. Además, tal vez ni siquiera tendrían que pagar para jugar, ya que el lugar parecía completamente abandonado. Sin dudar, tomaron algunos palos y pelotas que estaban tirados por ahí y empezaron a jugar. Durante los primeros minutos, todo era normal, pero pronto se dieron cuenta de que no estaban solas. Un hombre, de unos 30 y tantos años, comenzó a seguirlas a una distancia inquietante. Vestido con algo que parecía un uniforme de trabajo, tenía una mirada fija e incómoda. Beatriz y Larisa intercambiaron miradas preocupadas, pero intentaron mantener la calma. Después de todo, el hombre parecía ser un empleado del lugar, tal vez allí para supervisar. Pero las cosas comenzaron a volverse más extrañas cuando él se acercó y empezó a hacerles preguntas personales: cuántos años tenían, de dónde venían, qué hacían allí. Con cada respuesta, su incomodidad aumentaba, pero trataban de no mostrar miedo. Cuando finalmente terminó de interrogarlas, el hombre se alejó, pero nunca salió de su vista. El juego, que había comenzado como una diversión inocente, ahora estaba impregnado de una sensación creciente de peligro. El cielo comenzó a oscurecerse, y las dos decidieron que era hora de irse. Mientras caminaban hacia la salida, algo llamó la atención de Beatriz: un cartel medio escondido en la entrada que decía: cerrado por temporada. La sangre se les heló. Si el campo estaba cerrado, ¿quién era ese hombre? Claramente, no era un empleado. Cuando se dieron la vuelta para salir, la pesadilla finalmente tomó forma. El hombre que las había estado siguiendo ahora estaba acompañado por otros 4, todos sentados en un banco cerca de la salida. No hablaban, pero sus miradas hambrientas y sonrisas maliciosas lo decían todo.
Larisa agarró el brazo de Beatriz, sin saber qué hacer, hasta que uno de los hombres la señaló. Como en una pesadilla, los 5 se levantaron al mismo tiempo y comenzaron a correr hacia ellas. El instinto de supervivencia se impuso. Beatriz gritó, ¡corre!, y las dos salieron disparadas de vuelta hacia el campo, con el corazón latiendo desbocado. Corrían sin mirar atrás, sabiendo que sus vidas dependían de ello. Llegaron a una cerca y, con la adrenalina al máximo, lograron escalarla y saltar al otro lado. Sin detenerse, siguieron corriendo por las calles ahora desiertas en dirección al hotel. Cuando finalmente llegaron al vestíbulo, con los pulmones ardiendo y las piernas temblando, se detuvieron para recuperar el aliento. La pesadilla había terminado, pero el miedo y el terror que sintieron esa noche las acompañarían para siempre. Ninguna de las dos quería hablar de lo que había sucedido, temiendo que los padres de Larisa les prohibieran volver a salir. Sin embargo, lo que más les aterrorizaba era la incertidumbre de lo que esos hombres pretendían hacer si hubieran logrado atraparlas. Aquella noche, que debería haber sido una simple aventura adolescente, se convirtió en un recuerdo sombrío, una advertencia de que el peligro puede estar al acecho hasta en los lugares más inesperados. Si estas historias te están poniendo los pelos de punta, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte sus próximos relatos inquietantes. Deja un like si el terror te ha impactado y comparte tus reacciones en los comentarios. Tu apoyo mantiene vivo el horror y nos permite seguir trayendo más historias oscuras hasta ti. La sombra en el campamento desierto. Desde que tengo memoria, mi papá siempre ha sido un apasionado de los campamentos. Durante los calurosos meses de verano, insistía en llevarnos al corazón de la naturaleza, donde podíamos desconectarnos del mundo y disfrutar del tiempo juntos. Tenía unos 16 años cuando todo esto ocurrió, pero en la época en que mis padres se separaron, yo era mucho más joven. Pasaba el año escolar con mi mamá y las vacaciones de verano con mi papá. Fue durante esas vacaciones que emprendíamos nuestras pequeñas aventuras, acampando en diferentes puntos del estado, descubriendo nuevos paisajes cada vez. Para nosotros, no era solo un pasatiempo, era un ritual de conexión. Recuerdo bien nuestro entusiasmo por encontrar nuevos lugares para explorar. No nos gustaba repetir destinos, siempre preferíamos descubrir lugares nuevos. Excepto una vez. En un verano anterior, habíamos encontrado un campamento en una zona remota con un lago hermoso, rodeado de una playa de arena blanca. El nombre del lugar era complicado, algo en náhuatl que nunca conseguimos pronunciar correctamente, pero la belleza del lugar nos cautivó instantáneamente. Desde entonces, volvíamos allí al menos una vez al año. El lugar era casi secreto, alejado de la civilización, lo que lo hacía perfecto para familias que, como la nuestra, buscaban paz y tranquilidad lejos del caos urbano. Aunque estaba bien escondido, siempre había otras familias acampando por allí, iluminando la noche con fogatas y risas. Había incluso una pequeña construcción con baños y duchas, lo cual era un lujo para un lugar tan aislado. Ese verano, mi papá tomó una decisión impulsiva, adoptó 2 pastores alemanes. Siempre había sido un amante de los perros, pero nunca habíamos tenido uno por el tiempo que él pasaba fuera de casa. Esta vez, decidió que estaba listo para la responsabilidad. Los perros eran nuevos, pero increíblemente bien entrenados. Era obvio que adoraban a mi papá desde el momento en que entraron en casa. Decidimos llevar a los perros con nosotros ese fin de semana, aunque aún no les habíamos puesto nombres. Salimos más tarde de lo planeado, y cuando llegamos al campamento, el sol ya se había puesto. El cielo estaba oscuro, y el bosque a nuestro alrededor parecía devorar la poca luz que quedaba. No era la mejor hora para montar una tienda, pero no teníamos opción. El plan era simple, montar el campamento rápidamente, hacer una fogata y relajarnos. Sin embargo, al llegar, algo nos sorprendió. El campamento estaba desierto. Todas las veces que habíamos estado allí, había otras familias acampando, iluminando la noche con fogatas y risas. Pero esa noche, solo había un silencio opresivo y oscuridad. Tratamos de ignorar la sensación inquietante que nos invadió y empezamos a sacar las cosas del coche para montar la tienda. Montar una tienda en la oscuridad es una tarea ingrata, y ese momento no fue diferente. Luchábamos contra la lona y los postes mientras nuestros ojos se adaptaban a la oscuridad. Fue entonces cuando escuchamos el sonido de un coche acercándose.
No esperábamos ver a nadie allí a esa hora, lo que nos puso aún más tensos. Mi papá, tratando de mantener la calma, sugirió que podría ser un guardabosques, alguien responsable de cuidar el área. Pero, incluso mientras decía esto, pude sentir el nerviosismo en su voz. La situación empeoró cuando vimos una figura moviéndose entre los árboles, encorvada, casi arrastrándose por el suelo. «Apaga la linterna», susurró mi papá, su voz cargada de una urgencia que nunca había oído antes. Hice lo que me dijo, pero sabía que era demasiado tarde. La persona sabía dónde estábamos. Los pasos se acercaban, haciéndose más fuertes, y pronto nos dimos cuenta de que no era solo una persona. 3 hombres aparecieron en el claro, y cada uno de ellos sostenía un cuchillo que brillaba bajo la luz de la luna. El pánico se apoderó de mí como un veneno. Los hombres estaban a pocos metros de nosotros, sus intenciones claras en sus miradas amenazantes. Mi papá, tratando de mantener la situación bajo control, dijo con calma que nos iríamos, pero los hombres siguieron avanzando. No estaban interesados en conversar. Podía sentir el miedo en el aire, denso y palpable. Y entonces, como un rayo de esperanza, recordé a los perros. Abrí la puerta del coche con un movimiento rápido, y los 2 pastores alemanes saltaron fuera, sus presencias dominantes llenando el claro. Corrieron hacia los hombres, gruñendo ferozmente. Eso fue suficiente para hacer que los agresores retrocedieran. Corrieron hacia el bosque, pero no antes de ser alcanzados por los perros, que lograron morder a algunos de ellos antes de que desaparecieran en la oscuridad. Temblando, mi papá y yo rápidamente recogimos nuestras cosas y nos metimos en el coche. La adrenalina nos dominaba, y lo único en lo que podíamos pensar era en salir de allí lo más rápido posible. Los perros volvieron al coche, ilesos, pero aún alertas, como si esperaran que los hombres regresaran en cualquier momento. De camino a casa, mi papá llamó a la policía. Explicó lo que había sucedido y dio la ubicación del campamento. La respuesta que recibimos fue aún más perturbadora. El campamento había sido cerrado meses antes, tras un asesinato que estaba bajo investigación. Nadie debería haber estado allí, y eso explicaba por qué el lugar estaba desierto. Los hombres que nos atacaron probablemente tenían algo que ver con el crimen, o eran depredadores que esperaban encontrar víctimas desprevenidas. Esa noche cambió nuestras vidas. Nunca volvimos a ese campamento, y los recuerdos de esa experiencia atormentan mis sueños hasta hoy. ¿Qué habría pasado si los perros no hubieran estado allí? Es una pregunta que no quiero ni imaginar la respuesta. Superar estas historias no es algo fácil. Si has llegado hasta aquí, felicidades, eres más valiente que la mayoría. No olvides suscribirte al canal para asegurarte de que las próximas historias de terror lleguen directamente a ti. Prepárate, porque el miedo nunca descansa. Nos vemos en el próximo video, si te atreves a regresar. Hasta pronto.